Comencemos hoy. Estamos a 24 de abril de 2024 en física biológica. Y comenzamos a hablar de electricidad. Electricidad. Ok. Cerrar mi acordeón para que no se me vayan conceptos importantes. Electricidad. Bien. Siempre trato, en la medida de lo posible, mostrarles o presentar la oportunidad de que puedan ver cómo funciona la naturaleza. Para que su aprendizaje de la física no se base en lo que leen en un libro, que puede ser falso o estar equivocado, no necesariamente ser falso, sino ser falso porque habrá sido escrito de manera errónea, o más que errónea, quizá interpretada de una manera no tan precisa ni exacta respecto al postulado, incluso el autor original. O incluso el autor original puede haber estado equivocado. En el previo a iniciar la grabación, estuvimos hablando de la luz y mencionamos que Newton decía que él describe en Optics 7 colores de luz, y nosotros mencionamos, abordamos 6 colores que salen de la luz blanca después de que pasa a través de un prisma. Podríamos afirmar que Newton quizás se equivocó. Hicimos incluso un análisis hace un momento de por qué Newton habría descrito 7 colores y no 6, el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, sino que metió el índigo entre el azul y el violeta. Pero también mencionamos en un momento que podrían ser incluso más de 7. Si el índigo está entre el azul y el violeta, vimos en una imagen que les mostré, entre el azul y el verde, el agua o turquesa, entre el verde y el amarillo limón o verde limón, entre el amarillo y el anaranjado o otro color, entre el anaranjado y el rojo las mandarinas, y será porque nada más en un licuado de fresa y además me voy a poner el azúcar. Cuando lo probé me sabe, no dulce, sino más bien ácido, porque la fresa es ácida. Una pizza de anaranjado, Entonces, regreso. Trato de mostrarles para que tengamos la oportunidad aquí en el espacio del aula, que es el que nos dan para tratar de aprender lo que necesitamos. Muchas veces no es el mejor lugar para aprender un aula. No. Tenemos a nuestra disposición otra aula que tiene otras cosas que nos permiten ver y a través de experimentar aprender otras cosas o mejor lo mismo. Es el aula de laboratorio, está ahí en el edificio. Porque la física, y de hecho el conocimiento que sobre todo llamamos conocimiento científico, se puede uno acercar a él y aprenderlo mejor si uno interactúa con él, si uno interactúa con la naturaleza y tiene la oportunidad de experimentar, de manipular la naturaleza. Más que leer en un libro que les digo puede estar equivocado, o quizá la persona que está equivocada es la que está al frente de la clase, en este caso su profesor. Y sí, yo me equivoco y mucho. Y está el registro en mis videos. Ahí pueden ver la cantidad de veces que metió la pata, y a veces las dos. Y a veces hasta acá, hasta la índice. Entonces, muchas veces la mejor manera de aprender, y también lo mencionamos, es
experimentando, haciendo, como dijo Piaget, a través de la experiencia. Entonces, por eso que al principio del curso les dije que necesitaban pelotas para poder aprender la parte conocimiento de física. A través de la manipulación, la experimentación con pelotas, vimos y observamos y analizamos y experimentamos los fenómenos que describe la mecánica. El primer capítulo de la física. Estamos ahora en el capítulo de la electricidad y mencionamos que la electricidad es un fenómeno que observaban los humanos al menos desde los tiempos de los griegos. Y lo observaron como la forma en la que la materia, algunas formas de materia, como las resinas, interactúan con otras formas de materia, como las fibras. ¿Sí? Fibras como la queratina, el cabello, ¿sí? Más o menos, ¿no? Ahí está, ¿sí? Separan los pelos, más o menos. Bueno, si la así, más fácilmente. Ahí está. Más evidente, ¿ok? Evidente que se puede ver. Hay una fuerza porque mi cabello se ve perturbado, movido por algo, y lo que perturba o mueve las cosas, vimos en mecánica, son las fuerzas. En otras palabras, cuando froto el globo, es capaz de perturbar mi cabello. Y digo que es cuando lo froto, más o menos, misma magnitud. Porque si no lo froto, no lo he frotado. ¿Lo perturba igual? ¿No? Si lo froto poco, lo perturba más que hace un momento, pero menos que el globo que frote más. Es por eso que este fenómeno de interacción entre resinas, en particular ámbar, una resina conocida en muchos lugares del mundo. En México también se conoce desde tiempos de los mayas, por lo menos, porque hay grandes depósitos de ámbar en el sureste de México, en la zona de Chiapas principalmente, en la zona maya antigua. Ámbar dijimos que en griego es electrón. Y el ámbar, que es una resina, cuando se frota, puede atraer fibras, puede mover fibras. Como mueve cosas, entonces, esta capacidad del ámbar, al ser frotado de mover cosas, representa entonces una fuerza. Llamémosle F subíndice E mayúsculo, para no confundirla con el fierro, con el símbolo del fierro, el símbolo químico del fierro, que es Fe minúsculo, que viene del latín ferrum. Bueno, es una fuerza, tendríamos que ponerle aquí una flechita, porque si es fuerza debe ser vectorial. El ámbar provoca el movimiento de fibras. ¿De qué depende que la mueva? Dijimos que depende de que le pongamos, la frotemos y le pongamos esa fuerza eléctrica. Por eso es que hablamos de cargas. La electricidad depende de cargas, de que se cargue, de que se le ponga agua a la materia, en este caso a la resina. Las cargas las representamos con la letra Q minúscula. Bien. Entonces depende, pero ¿de cuáles cargas?
suaves cargas. Podemos soltar los dos globos, como hicimos antier, y vimos que entonces los dos globos se perturbaban. Uno empujaba al otro, de modo que, a diferencia de lo que sucede con la fibra, o el cabello, el papel, en el cual es atraído por el látex, en este caso el látex empuja al látex, pero lo perturba, finalmente lo perturba. Por lo tanto, dependería de la interacción entre cargas. Depende de que haya cargas. Por cierto, habría dos cargas. Cargas de resina, del látex, y cargas, vimos el experimento con la copa de vidrio. Podemos decir vítreas. Cargas resinosas y cargas vítreas. Solo que también mencionamos al final de la sesión anterior que hubo un electricista, o sea, un estudioso de la electricidad, que en el siglo XVIII sugirió cambiemos el nombre. Pongamos otro nombre a las cargas resinosas y a las vítreas. A las resinosas propuso que les llamáramos negativas y a las vítreas positivas, como decía Woody el vaquero, en Toy Story. Cuando se cae el juguete y se le sale, le dice más es positivo, menos es negativo. ¿Sí se acuerdan? Sí, son películas educativas. Uno aprende mucha física en esos. Es más, también sale ahí un personaje que también ya lo traje yo a clase. El Slinky. Slinky, así se llama el perro. El perro de juguete, no el perro que llega el día del cumpleaños, que se llama el perro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Buster. No, el perro de juguete se llama Slinky. Slinky es el nombre de esos resortes en inglés. Ya saben cómo pedir un resorte. Es más, pueden googlear Slinky y salen esos resortes y además sale el perro. Está muy bien representado el movimiento ondulatorio del resorte de Slinky en la película, está muy bien animado. Esa película está hecha con base en ciencia, con base en física principalmente, como la mayor parte de las películas animadas de Disney. Hay un libro que escribieron dos de los animadores originales de Disney en la década de los 40, deben haberlo escrito. Luego les paso la referencia, porque no recuerdo el nombre del libro, del título, donde describen la física necesaria para hacer animaciones creíbles, no realistas. La animación, como suele abordar la fantasía, no puede ser realista. Debe ser creíble. Que lo que están viendo en la pantalla se lo crean. Que los juguetes hablan. Pues sí, ¿no? Amarilla son las 9. Bueno, eso porque la peta no puedo nada. Ok. Entonces, más es positivo, menos es negativo. Más eran las vítreas, son las llamadas originalmente cargas vítreas, las que se observan en el vidrio, y menos serían las cargas, o negativas serían las cargas que uno observaría en las resinas. Entonces, si lo que tenemos son cargas de látex, en el látex, lo frotamos, le ponemos cargas negativas. En el vidrio debe haber cargas positivas. Mientras más haya, vamos a ponerlo, puse al revés. Dibujémoslo. Y esta es la pared. Recuerden que al final puse aquí un globo, ¿no? Estos ladrillos mencioné que tienen una superficie vítrea, de vidrio. ¿Y por qué se pegó el globo a la pared, al ladrillo? Porque al frotarlo yo le puse muchas cargas, al frotarlo mucho le puse muchas cargas negativas
que lo que hicieron fue verse atraídas por las cargas positivas que están fijas en el vidrio de la pared. Están aquí fijas y el globo se quedó pegado un buen rato. Es por eso que este tipo de electricidad o de acción o de fuerza eléctrica se llama fuerza electrostática. El que no sabe, está estática. Le llamamos de hecho incluso fuerza electrostática. Diríamos que la fuerza electrostática depende o está en función de la cantidad de cargas. Mientras más le ponga, más se va a pegar. Si le pongo poquitas, ¿cuál fue el que puse? Si lo trato de pegar, se cae. No tiene la fuerza suficientemente grande para que se oponga a la fuerza de gravedad y se mantenga pegado. Entonces vamos a ver si sigue como hace rato. No, algo le pasó. Entonces no son tan estáticas. Ahora lo puse yo tontamente encima de la banca, la cual es metálica. Rotemos otra vez. Tiene que ser mucho porque para que no caiga, la fuerza electrostática tiene que ser mayor que la fuerza de gravedad. Ahí está. Me decían que bueno que no soy calvo. Si no, no me sale esta parte. No podríamos verlo, ¿no? Tendría que ser documental y no experimental. Estamos haciendo el experimento. Estamos observando el fenómeno. Como la fuerza electrostática es más grande que la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad, que esta dijimos que depende o es proporcional al producto de la constante gravitacional determinada, medida por Faraday, por Cavendish, por Lord Cavendish, multiplicada por el producto de las masas. En este caso sería la masa del globo y la masa de la Tierra entre el cuadrado de la distancia. Quizá porque está a 6.000 kilómetros del centro de masa de la Tierra es que no se cae. 6.000 kilómetros el radio terrestre. Y hagamos el cálculo rápido. La circunferencia medida por Eratóstenes después de 40.000 kilómetros, 40.000 entre pi, ¿sabes? Calculador. Pi sería el diámetro. 40.000 entre pi. Y el radio. El radio, en este caso el radio terrestre, porque comparado al radio del globo, su centro de masa, comparado con el radio terrestre, es especial. ¿Cuánto medirá? Como unos 30 centímetros. Si fuera una esfera, el globo, si fuera esférico, sería aproximadamente una esfera de 30 centímetros, su radio sería de 15 centímetros. El centro de masa tal vez esté un poquito hacia donde está el ombligo del globo. Así le decimos a este nudo donde está el nudo y la boquilla del globo. Entonces, la distancia R es la distancia entre el centro de masa del globo y el centro de masa de la Tierra. ¿Cuál es el radio terrestre? Ese sería el diámetro, porque dije la circunferencia entre pi. El radio es la mitad del diámetro, dividan eso entre 2 y da 6.366 kilómetros. 6.300 kilómetros comparados con 15 centímetros, los 15 centímetros no pintan. Entonces podemos considerar esto casi como si fuera el globo adimensional y sería 6.300 al cuadrado
podríamos calcular la fuerza de gravedad que está haciendo que interactúe el globo con la Tierra. Búsquenla, háganlo como ejercicio para su reporte semanal. Busquen la constante de Cavendish, la constante gravitacional. Tomen un globo cualquiera, mídanlo en la balanza que tengan en casa o en la tienda de la esquina. Y si hay una sancionería, díganse que es en la balanza. Y inflan un globo, midan la masa. Y ya tenemos la masa del globo. La masa de la Tierra la podemos consultar en la literatura. Multiplicamos estos, tenemos entonces el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia, que sería 6.300 tantos al cuadrado. Esto entre esto por la constante, y tenemos calculada la fuerza de atracción entre el globo y la Tierra. Podemos estimar que la fuerza electrostática en este momento de ese globo es ligeramente mayor. ¿Por qué mayor? Porque no está gravitando, no está cayendo. En cambio, este globo, su fuerza electrostática es menor porque está gravitando. La fuerza de gravedad es mayor que la fuerza electrostática. Y es más, hagamos el experimento, lo voy a contar todo. Ya. Entonces, para este globo, la cantidad de cargas, además aquí lo que tenemos es la cantidad de cargas es suficiente para que se mantenga por esta F subíndice E el globo pegado a la pared. Globo pegado en la pared, en la pared, en la pared. No esa canción era de una mosca. Pegada en la pared, parada en la pared, una mosca parada en la pared. Hay una mosca parada en la pared. En la pared, en este caso una mosca es un globo. ¿Y cómo que se llama la canción? Empezaron a cantarla primero con la A, con las vocales. A la mosca parada en la pared, y terminamos con la U. Podemos hacer hasta en griego. ¿Recuerdan la letra de la frecuencia? La mi. Bueno, ok. Ya nos divertimos un rato. Directamos ahora con la electricidad. Bien. Entonces, la fuerza electrostática, fíjense lo interesante, es proporcional al producto de las cargas. Mientras mayor sea la cantidad de cargas, mayor será la fuerza y podrá ser incluso mayor a la fuerza de gravedad y mantendrá el globo ahí pegado. Superior esta fuerza a la fuerza gravitacional. Pero, ahora sí voy a tocar este globo un poco más. Le voy a poner, más aquí ya se le pegó no sé qué cosa. Espero que no sea un moco. ¡Qué cochino! Y ya vale. Mucha cara. Bien, ok. Hagamos el experimento con mi cabello. ¿Se está perturbando? ¿No? Sí, ¿verdad? Mientras más cerca, mientras menor la distancia entre el cabello y el globo, mayor es la atracción. ¿Cómo escribimos eso? La fuerza electrostática es inversamente proporcional y de hecho si lo cuantificamos al cuadrado de la distancia, pues el globo es medio esférico, la carga está alrededor de todo el globo. De hecho, fíjense, lo puedo proponer experimentalmente. Voy a poner este lado del globo, atrajo el cabello, voy a, ahí está, voy a voltear el globo 180 grados.
Aunque yo lo haya flotado de un lado, las cargas se distribuyeron en toda la superficie del globo. Entonces podemos considerar que las cargas están distribuidas esféricamente en la superficie de este globo. Esferoidecamente, porque no es una esfera perfecta, ¿no? ¿Bien? ¿A qué se parece la forma de la ecuación? A la de la fuerza de gravedad. Pareciera que este es un principio general en la naturaleza. Las fuerzas, al menos estas dos, la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional, se manifiestan, se comportan en la naturaleza dependiente de su distribución en el espacio y a la distancia en formas proporcionales iguales, cuadráticas inversas. Le llamamos el principio del inverso del cuadrado de la distancia. Existe gravedad, ¿te gusta gravitar eso? Pero esta es una constante gravedad, una proporcionalidad. ¿Cómo la transformo en una igualdad? ¿Cómo la transformo en una igualdad? Necesito conocer la constante. Necesito esta constante, llamémosle constante eléctrica. K sub índice E. ¿Cómo la podemos obtener? Afortunadamente ya sabemos que hemos revisado el principio general de las fuerzas. Fuerza, no energía. Las fuerzas se definen inicialmente por la segunda ley de Newton como A por M. O las podemos definir también como a partir del trabajo como F por delta X. Y delta X puede ser esta, la distancia. Bien. Podemos calcular esta fuerza, ya sea cargando materiales y midiendo su cambio de movimiento. Y de esta manera tendríamos el valor de la fuerza, la cual la podremos entonces usar. Si conozco esta, puedo saber más o menos cuánto le estoy poniendo de carga, mucha o poca. Puedo hacerlo incluso cualitativo experimento o semi-cuantitativo. Puedo hacer una escala de cargas en las cuales yo frote mucho, frote poco. ¿Sí? Esto lo estoy midiendo. Uso un poco de álgebra, ¿cómo le hago? Pues despejo K, subíndice E. ¿Cómo sería? Ustedes díctenmelo. La fuerza por la distancia R cuadrada entre el producto de las cargas, o llamémosle K menos, pero Q menos por Q más. Y entonces obtenemos la constante. Vamos a escribir aquí el valor de la constante eléctrica. Ya tenemos descritas dos fuerzas, la fuerza de gravedad o la fuerza gravitacional y la fuerza electrostática F sub índice E, que será ya no proporcional. Voy a borrar esta carga aquí, la pongo aquí, acá. K sub índice E por Q, generalizo, más menos por Q
más menos, porque sería la misma constante, ya sea por atracción o por repulsión, entre m cuadrado. Y esta fuerza es la fuerza electrostática. Esta sería la que se conoce como la ecuación de Coulomb. La ecuación de Coulomb es la que nos describe la magnitud de la fuerza eléctrica entre cargas, entre materia cargada. Fíjense, aunque esto existe en la materia, no depende directamente de la materia, porque puede estar la materia no cargada, como luego necesitamos cargar. Pero vimos que incluso ayer el globo que puse el verde se cayó. Incluso cuando lo froté al principio y jalaba mi cabello, lo puse sobre la banca mecánica y luego cuando quise usarlo pues ya no tenía. Entonces, el hablar de fuerza electrostática o de electricidad estática es relativo porque depende del tiempo, pero también depende del entorno en el cual se encuentre el material cargado. De hecho vimos, inicialmente los globos no tenían lo necesario para manifestar la fuerza eléctrica, no tenían carga, no estaban cargando. Asimismo, después de que lo puse en la banca, el globo que había flotado previamente pareciera que ya no tenía lo que le había puesto cuando lo froté. Entonces, efectivamente, las cargas que aparentemente se ponen en el material correspondiente no se quedan aquí, no se quedan en el material, no se quedan en el látex. Podemos entonces entender que las cargas, así como se ponen o le llegan al material, se le pueden mover. Y efectivamente existe el movimiento de cargas. Las cargas estas negativas se empiezan a mover hacia donde está el lado positivo y podríamos esperar que las cargas positivas se movieran hacia el lado negativo, hacia donde están las cargas negativas, ¿no? En la práctica, en la realidad, es poco frecuente que uno pueda ver el movimiento de las cargas positivas hacia donde están las cargas negativas. Es más observable el movimiento de las cargas negativas y de las cargas positivas, lo que ya nos empieza a dar información que nos permitirá empezar a pensar en cómo está conformada la materia. Y este es el principal poder en el ámbito del conocimiento que nos brinda el estudio de la electricidad o ese fenómeno llamado fuerza eléctrica, observado desde los hielos. Algo que parecería una curiosidad, la formación de juguetes o de formas de entretenerse y divertirse, es algo que nos permite entender realmente y nos va a llevar a entender cómo está conformada la materia en el universo. Si entendemos la electricidad con base en la mecánica, podemos profundizar hacia lo más íntimo de la naturaleza de la materia en el universo. Porque podemos comenzar por decir la materia está conformada por cargas positivas y cargas negativas. ¿Qué son? No sé. Ahorita todavía no sabemos. No lo sabemos definir. Pero la materia tiene algunas cosas a las que llamamos cargas negativas o portadores de carga negativa. Y a ese portador de carga negativa le vamos a llamar a estas cosas que tienen carga negativa, que contienen la carga negativa, le vamos a llamar portadores de la carga negativa o electrones. ¿En el portador ya lo explicó antes? No. Aquí la tilde estaba en la E, acá la tilde está en la O. Una cosa es el electrón, que es la electricidad, y otra cosa es el electrón, que es el portador de la carga negativa
de la fuerza eléctrica, participante en la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica finalmente es un producto de la cantidad de cargas, que hay y la distancia que las separa o que las acerca. Y así como vemos que los objetos pueden moverse rápido o moverse despacio, ir a mayor velocidad o menor velocidad, acelerarse más, una aceleración mayor o una aceleración menor, ¿de qué depende la fuerza? Así, el cambio de movimiento de un objeto. ¿De qué depende que este objeto suene así o suene diferente? Sonó más en la segunda caída. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué la fuerza? La diferencia fue la altura. ¿Sí? Decíamos que la energía potencial, busquen los cuadernos, es proporcional o igual a la masa por la altura, la ponemos como H, por la gravedad. ¿Sí? No importa cómo lo pongamos, finalmente el orden de los factores va a tener el producto final, que es la energía. La gravedad es constante, la masa es constante, la diferencia fue la altura. A mayor altura, la energía es esto mismo, ¿sí? Es más, déjenme reescribirlo. F es aceleración por masa, solo que la aceleración es la aceleración de la gravedad. La masa es la del borrador y la distancia es la altura, GMH. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que esto. Gm es F, delta H, delta X es H. F es W. Podríamos hablar de el trabajo potencial o la energía potencial gravitacional. Depende de la altura el sonido que hizo. El sonido fue que empujó moléculas de aire, partículas de aire, gas, cuando golpeó el piso. ¡Pum! ¿Sí? Y empujó más cuando estaba a mayor altura. Hubo otro fenómeno, ¿cuál fue? La desaceleración. Llegó con una velocidad inicial distinta de cero y llegó y terminó en una velocidad final igual a cero. Y esta es la magnitud de la desaceleración. Mientras más grande es la desaceleración, más grande es el valor de la fuerza. Finalmente es aceleración negativa. Y en este caso ya no estamos hablando de la aceleración de gravedad, sino la aceleración del cambio de velocidad del objeto cuando colisiona. Bueno, eso es la fuerza. La causa de los cambios y la energía, la capacidad de esta fuerza de producir estos cambios. La fuerza electrostática o la fuerza eléctrica, vamos a decir, este producto, este cociente de este producto o este cociente de este producto es una fuerza. Si es una fuerza, entonces debe ser capaz de hacer cosas, que es el trabajo. ¿Cuál trabajo? Algo se debe mover. ¿Y qué es lo que se estaría moviendo? Las cargas eléctricas, tal vez los electrones. El movimiento de cargas eléctricas, cuando tenemos cargas eléctricas, por ejemplo las negativas, empiezan a moverse o se mueven, esto va a ser, ¿de qué va a depender que se mueva? A ver, aquí teníamos H, una delta X, que sería una distancia en cuanto a la fuerza gravitacional que lo que hace que estas masas, el globo caiga. ¿Sí? ¿Cuánto va a caer? Pues dependiendo de lo que estoy.
pero va a caer al menos un fragmento de este lado. ¿Cuál de aquí a acá? Después se atraviesa la masa de la Tierra que impide que el globo se vaya cayendo. Debería seguir cayendo, y de hecho sigue cayendo. Sigue cayendo. Cuando estamos, si yo me subo a esta vacuna, he adquirido una energía potencial, que es la altura entre el asiento de la banca y el piso. Si yo doy un paso al frente, va a actuar esto de aquí y me voy a acercar hacia el centro de la Tierra, pero se atraviesa la masa de la Tierra, la materia más bien, la materia de la Tierra. Pues por eso que no puedo, no se observe que siga cayendo, y sin embargo sí sigo cayendo. Por muy raro que profesor, ¿cuál se fumó? No, yo no fumo. Yo me doy mi licuado de fresas sin azúcar. Las fresas estaban congeladas. Las cuales me congelado. Esa manera de verlas. ¿Hay alguna manera de demostrar que cuando uno está sobre la superficie de la Tierra está cayendo? ¿Cómo? La reacción, ¿no? Porque las cosas están estáticas. Tendría que observar yo algún cambio, pero no lo puedo observar en este momento. Hagan el experimento en casa, con ayuda de alguien. Que los tire por la ventana, no. No, porque tienen que estar, aún en la superficie de la Tierra seguimos cayendo. Por ejemplo, de la ventana hacia el piso se observa, pero cuando llegan al piso siguen cayendo. Míranse ustedes o miran a alguno de sus amigos, familiares en casa con una cinta negra. La altura, la estatura, la talla. Ya saben, pegado a la pared, con una escuadra, perfectamente con una escuadra. Luego con la escuadra. Y con la escuadra marcamos aquí a dónde llega. La coronilla donde llega acá. Y miden la distancia entre el piso y la marca. Y esa es mi estatura. Pero resulta que nuestro cuerpo no es sólido. ¿Quién está cayendo? ¿Quién está cayendo? Primero los celulares y luego las plumas. Esta sería la altura vertical. Porque si la altura es vertical, no. Díganme, ¿ustedes duermen parados? No son caballos. Los caballos tampoco, los caballos son parados. Es un mito ese que los caballos duermen parados. A veces sí dormitan, como también cuando uno va en el metro duermen parado, ¿no? ¿No les ha pasado? A mí sí. Uno aprende a dormir parado. Los caballos duermen como pasajeros de metro. Pero normalmente dormimos acostados. Miren su altura horizontal. Es más, H mayúscula. Midan su talla horizontal, su estatura cuando están acostados, o de alguien. Lo miden de pie y lo miden luego acostado. Y me dicen el viernes qué sucede. Cuando regresemos a esto. El hecho es que la fuerza de gravedad, esta siempre se está manifestando, aunque no la podamos apreciar o determinar, aunque no sea observable, pero ahí está. ¿De qué depende de H inicialmente? De esta R. Bueno, esta R aquí está. Y estas cargas no siempre están juntas. Necesitamos que se muevan, pero para que se muevan, si bien aquí lo que tenemos, lo que necesitamos es la masa, que por cierto Newton no nos dijo por qué las masas atraen. Tuvimos que esperarnos a Einstein cuando él complementó esta ecuación de gravedad newtoniana. Bueno,
las cargas se van a mover. Si aquí depende de las masas, aquí depende de las cargas. Cuando hay cargas diferentes, se van a traer. Cuando hay cargas iguales, se van a separar. ¿Qué tanto se va a traer? Pues mientras mayor sea el producto de las masas, más va a ser la atracción entre los dos cuerpos. Por ejemplo, los astronautas en la Luna caminaban así. Vean las grabaciones, las filmaciones que hay, o grabaciones de video, de televisión, de los astronautas. Ellos intentaban caminar normal, pero como la fuerza con la que empujan sus músculos es constante, la misma, porque sus cuerpos están entrenados así, sus músculos están entrenados para caminar como en la Tierra. La fuerza que ejercen contra el piso, ya dijimos que es fuerza que apunta hacia atrás y hacia abajo, hace que cuando uno camina aquí, pues de hecho no separa los pies del piso. Pero ¿qué sucede si la fuerza de gravedad, si la fuerza de gravedad entre dos cuerpos es menor porque la masa de uno es menor? La tuya se mantiene, pero la del cuerpo astronómico en la que estás de pie es menor. La fuerza de atracción va a ser menor. Tu fuerza de impulso hacia el piso va a ser la misma. Va a suceder como en el caso de la fuerza electrostática, que en este caso es mayor que la de gravedad. El globo se mantiene ahí pegado porque la fuerza electrostática es mayor que la fuerza de gravedad. Si la fuerza con la que empujas el piso es la misma, cuando estás caminando en la Luna, ¿qué va a suceder? Pues vas a... Es un poco como cuando le dicen, por favor, levanta esa caja, y piensan, está pesadísimo, la agarran y ¡pum! Se va. Y ejercen una fuerza mayor a la que era necesaria para levantar la caja, porque no sabían que la caja estaba vacía. Bueno, eso les pasaba a los astronautas. Tuvieron que aprender a caminar en la Luna. Y en la última misión, aún así se caían cada rato. Pero porque se les pasaba, tratando de aprovechar que con un pequeño paso podían desplazarse más, a veces les pasaba y entonces terminaban otra vez. Afortunadamente las escafandras son de policarbonato, por eso no se rompieron, aunque dieron más de una vez en el piso. Bien. Entonces, ¿aquí qué son? Cuando tenemos diferencia de cargas, la fuerza que va a mover las cargas va a ser dependiente del producto de las positivas y negativas. Entonces, si tenemos diferente cantidad de cargas, mientras mayor sea la diferencia de cargas, mayor será la fuerza con la que esto se va a mover. Fuerza electrostática. La fuerza electrostática es la que es capaz de empujar las cosas. Cuando las empuja, cuando estas cosas se mueven, lo que tenemos es movimiento. El movimiento de cargas tiene un nombre, se llama corriente. Y la respuesta con la letra I es la corriente. La corriente o cuántas cargas se van a mover, ¿de qué dependerá? Pues depende de la fuerza. La fuerza también recibe el nombre, la fuerza electrostática recibe el nombre de voltaje. La fuerza electrostática, este es el voltaje. Lo representamos con la letra D mayúscula. Entonces, la fuerza es el voltaje, la corriente es el movimiento de las cargas. ¿Qué tanto se moverán? ¿Cómo será la corriente? La fuerza del voltaje, vamos a decir, la fuerza es proporcional a la corriente. O diríamos al revés, la corriente es proporcional al voltaje. Dependiendo de la fuerza es como se van a mover las cargas. Dependiendo de la fuerza se van a mover las cargas. Pero así como en el andar, o en el movimiento, o en el rodamiento de las pelotas, por ejemplo, las pelotas terminan deteniéndose. ¿Por qué? ¿Qué las detiene? ¿Por qué no se siguen, como decía Newton, debe haber una fuerza contraria? ¿Cuál es? La fricción. Bueno, también existe un fenómeno similar a la fricción en el movimiento de las cargas eléctricas. Se llama
resistencia. Obviamente, ¿cómo será la resistencia? ¿Cómo será el movimiento proporcional a la resistencia? Inverso. El movimiento de la corriente será inversamente proporcional a la resistencia. 1 entre R. Podemos contar las tres variables: la fuerza o voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Cómo lo relacionamos? Pues decimos que la fuerza va a depender, la fuerza eléctrica así como la fuerza o la energía potencial depende de la altura, esta fuerza, es decir, la fuerza depende de qué tan alta la diferencia de la altura. Esta fuerza eléctrica va a depender del producto de la resistencia que ofrece el medio a la corriente eléctrica. No todos los materiales permiten el paso de corriente eléctrica de manera igual. A los que impiden o dificultan el movimiento de la corriente eléctrica le llamamos resistencias o resistores. El paso de la corriente eléctrica será entonces dependiente de qué tanto permitan los materiales el paso de la corriente eléctrica. A eso le llamamos permitividad, permisividad o conductividad eléctrica. La capacidad de un medio para que permita el paso de cargas eléctricas. Diferentes materiales permiten el paso de diferentes cantidades de carga eléctrica. Una forma de acordarse de esta es, bueno, todo este conocimiento se desarrolló principalmente en el siglo XIX. La llamada era victoriana. Así como Isabel duró no sé cuántos años, Elizabeth II, la reina de Inglaterra que murió el año pasado. ¿El año pasado? Sí, ¿no? Sí. Carlos está durando un poco el Charles. Bueno, su mamá duró un montón. La reina Victoria también duró mucho tiempo en el trono, en el siglo XIX. Cuando esto se desarrolló, este conocimiento sobre cómo funciona la electricidad se desarrolló, Victoria era reina de Inglaterra. Bueno, el resto de la historia lo veremos en los próximos días. Por hoy terminamos.